Los zaragozanos tenemos que estar implicados en la actividad política del ayuntamiento y no para elegir el color del puente de hierro. Eso me parece un chiste de mal gusto. Yo creo que tenemos que participar en decisiones importantes que nos afectan. Estamos viendo debates como el actual, como el tema de la bici, yo creo que o temas tan importantes como Aberli, o temas tan importantes como el tranvía o la comunicación, o temas tan importantes como la limpieza. Yo creo que ahí tenemos que estar todos los zaragozanos. Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años se ha caracterizado por todo lo contrario, por un tripartito de izquierdas y por una oposición del Partido Popular que han jugado más a tirarse los trastos a la cabeza unos a otros que por llegar a acuerdos. Habría que hacer un gran pacto por la movilidad. No es un problema de tranvía sí, tranvía no, autobuses sí, autobuses no. Hay que hablar de intermodalidad y hay que hablar de la Zaragoza del siglo XXI. Y lo que no se puede hacer es aprobar un tranvía, una segunda línea de tranvía, deprisa, corriendo y mal, a últimas fechas de una legislatura y de una mayoría simple contra una minoría. Es convertir todo el centro de Zaragoza, en un centro comercial, al aire libre, en un gran centro comercial al aire libre. Igual que existen las afueras, y está muy bien, pero que el centro. Y hay quien pone todo su acento en recortar y reducir los gastos, recortar, que yo creo que no es la solución, y tampoco es el seguir gastando como que no ha pasado nada. Estamos en la situación que estamos en una crisis muy importante, los ingresos han reducido mucho por la crisis, pero hay grandes proyectos que la inversión pública ayuda al sector privado a generar más dinero, que al final revierte también el sector público.